assim ouvir e entender a palavra dessa manhã. Nós pedimos isso no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora conosco, nosso irmão e amigo, o reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, Pastor Francisco Asís, de esta Iglesia Presbiteriana Renovada, y también muy buenos días a todos los presentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y sobre todos los que están a través de internet o del satélite en estos momentos en diferentes países, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en nuestras Biblias en San Mateo capítulo 13, versos 34 en adelante, donde nos dice de la siguiente manera: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. El campo es el mundo. O campo é o mundo. La buena semilla son los hijos del reino, A boa semente são os filhos do reino. y la cizaña son los hijos del malo. E os joios são os filhos do maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. O inimigo que o semeou é o diabo. La siega es el fin del E siglo, a ceifa é o fim do mundo. y los segadores son los ángeles. E os ceifeiros são os anjos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de tu reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. E lançarão a fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Então
El que tiene oído para oír, oiga. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tomamos el verso 38 Vamos tomar o versículo de este capítulo 13 de San Mateo desse capítulo 13 de São Mateus para de ahí sacar nuestro tema. para daí tirar o nosso. Cristo dijo, Cristo diz: el campo es el mundo, o campo é o mundo, la buena semilla son los hijos del reino a boa semente são os filhos do reino, y la cizaña son los hijos del malo. e os joios são os filhos do maligno. Tomamos esta parte donde dice, Onde diz: la buena semilla son los hijos del reino. a boa semente são os Nuestro tema es filhos. Nosso tema é los hijos os filhos del reino do reino. de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de las escrituras Através das escrituras, encontramos a Jesús vemos Jesus, y a sus apóstoles seus apóstolos, hablándonos falando de los hijos del reino, dos filhos do reino. de los hijos de Dios. Es un misterio grande Um grande mistério. lo que son los hijos de Dios, São os filhos los hijos del reino de Dios. do reino de También Jesús nos habla Jesus, nos fala de la cizaña, do joio, tipificando a los hijos del malo. aos filhos do maligno. Y ahora E agora, encontramos vemos que hay hijos de Dios que existem filhos de Deus, y hay hijos del maligno, filhos do maligno. el diablo, O diabo, dice Cristo, Cristo, porque Cristo dice porque Cristo diz que el diablo fue el que sembró la cizaña, foi quem semeou o joio, pero el trigo mas o trigo la sembró foi semeado el Hijo del Hombre. pelo Filho do Homem. Y ahora, E agora, por cuanto hay por quanto existe hijos de Dios, filhos de Deus, hijos del diablo, filhos do diabo, y hay un reino de Dios, tem o reino de Deus, también hay un reino del diablo. tem o reino do diabo. El reino de Dios O reino de Deus para los hijos de Dios, para os filhos de Deus, para los hijos del reino de Dios, filhos do reino de Deus, y el reino del diablo, o reino do diabo, pues para los hijos del diablo, pois para os filhos do diabo, para la cizaña. para o joio. Eso es tan sencillo Isso é tão simples que hasta los niños lo pueden entender. que as crianças conseguem entender. En los días de Jesús Nos dias de Jesus, encontramos que algunas personas algumas pessoas se levantaron en contra de Jesucristo. contra Jesus. Y Jesucristo les dijo Jesus Cristo disse que eran que era de su padre el diablo. pai dele do diabo. Y si Cristo lo dijo, Se Cristo disse isso, así era. era assim. En el alma Na alma, y el espíritu de esas personas o espírito dessas pessoas no estaba la simiente de Dios, estava a semente de Deus, era simiente del maligno, era a semente do maligno, era la cizaña era o joio de aquel tiempo. daquele tempo. Por eso Cristo dijo también Por isso, Cristo disse também que no podían escuchar su voz que não podiam escutar a sua voz, porque no eran de Dios, porque não eran eram de sus ovejas. suas ovelhas. Hablando de los hijos de Dios, Falando dos filhos, los hijos del reino, dos filhos do reino, Cristo los comparó Cristo os comparou en ovejas em ovelhas que el Padre dio que o Pai se deu para que las buscara para que as y les diera vida eterna. Porque el Hijo del Hombre porque o Filho do Homem vino a buscar veio buscar y a salvar e salvar lo que se había perdido. havia perdido. San Lucas capítulo 19, verso 10. Y ahora E agora son los hijos del reino, são os filhos do reino, del reino de Dios, reino de Deus, los hijos, os filhos, hijas de Dios, que Cristo vino Cristo veio a buscar buscar y a salvar, e salvar, tomando tomando los pecados os pecados de esas personas dessas pessoas y muriendo e morrendo en la cruz del Calvario por esas personas, por essas pessoas en lugar no lugar de las personas das morir, morrer. Cristo murió Cristo morreu por los pecados pelos pecados de todos los hijos todos os filhos. del reino de Dios. Y ahora, E agora, siendo que la raza humana sendo que a raça humana completa completa piensa pensa que todos son hijos de Dios, todos são filhos de Deus, ¿cómo son conocidos? ¿Cómo son identificados? como são identificados
los hijos de Dios. Cristo dice, el que es de Dios, la voz de Dios oye, la palabra de Dios oye. Por lo tanto, la persona que es un hijo o una hija de Dios es identificada al escuchar la voz de su Padre Celestial. Encontramos que los hijos escuchan la voz de su Padre. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la identificación de una oveja del Señor, de un hijo o hija de Dios. San Juan capítulo 10, verso 27 en adelante dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Para qué escuchan la voz de Cristo el buen pastor? Y sigan a Cristo el buen pastor. Para que Cristo les dé vida eterna. Porque no hay otra forma en que una persona pueda obtener la vida eterna si no es a través de Jesucristo. Cristo es el único que le da vida eterna al ser humano. Para eso es que escuchamos su voz, su evangelio, nace la fe de Cristo en nuestra alma, creemos en Él de todo corazón y damos testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador. Somos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos en el reino de Dios y por consiguiente nacemos a la vida eterna, porque el reino de Dios es un reino eterno y por consiguiente tiene vida eterna. Y para toda persona que nace en ese reino, la buena noticia es que nació a una nueva vida, a la vida eterna. Y por consiguiente vivirá eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Cristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Y es a través de Jesucristo, manifestado en medio de su iglesia, en el Espíritu Santo, que son llamados y untados todos los hijos del reino de Dios, representados en el trigo y también representados en las ovejas del Padre, que le han sido dadas a Jesucristo para que las busque y les dé la vida eterna, porque son los hijos del reino de Dios. Por esa causa, Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, unas personas escucharán la predicación del evangelio de Cristo y no creerán, y serán condenados porque no creerán. Mas el que no creyere
será condenado. Pero habrá personas que escucharán la predicación del Evangelio de Cristo y creerán y obtendrán la vida eterna. Serán salvos y por consiguiente vivirán eternamente con Jesucristo en su reino eterno. La predicación del Evangelio de Cristo tiene una meta: llamar y juntar a todos los hijos del reino de Dios. Para eso se predica el Evangelio de Cristo. Para eso Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Vean en San Juan capítulo 11, versos 49 en adelante, cuando se reunió el concilio del Sanedrín para hablar acerca de Cristo y ver qué hacían con Jesucristo. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Así le dijo el sumo sacerdote a todos los miembros del concilio del Sanedrín, los cuales eran 70 hombres sabios y entendidos y líderes religiosos del pueblo hebreo. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jesucristo murió por la nación hebrea, pero no solamente por la nación hebrea, sino para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo entero a través de todos los tiempos. Por lo tanto, Cristo murió por mí. ¿Y por qué más? Por cada uno de ustedes también. Y por esa causa se ha estado predicando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, en el mundo entero, para congregar a todos los hijos de Dios que estaban dispersos en medio de todas las naciones. Por lo tanto, todos los hijos del reino serían llamados y juntados y vendrían a formar la iglesia del Señor Jesucristo, que es el reino de los cielos, el reino de Dios en la fase espiritual. Y por consiguiente, esas mismas personas que formarían la iglesia del Señor Jesucristo estarán con Cristo en su reino milenial como reyes y sacerdotes, reinando con Cristo. Cristo estará como rey, sentado sobre el trono de David, porque Él es el heredero al trono de David. Y por consiguiente será restaurado el reino de David en medio del pueblo hebreo, y el trono de David será ocupado por Cristo, el cual es el heredero a ese trono y a ese reino. Y Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Será un reino universal. Será un reino
que regirá todas las naciones de este planeta Tierra. Será un reino de paz, un reino de amor, un reino de conocimiento de Dios y su programa. Y por consiguiente, será un reino de temor a Dios. Será un reino en donde las personas amarán a Dios y servirán a Dios conforme al programa correspondiente al glorioso reino milenial de Cristo. El pueblo hebreo tendrá una bendición grande en ese reino, porque la capital de ese reino será Jerusalén, y el trono estará en Jerusalén, y todo el territorio de Israel será el distrito federal de ese reino. Por lo tanto, del territorio de Israel, principalmente de Jerusalén, saldrá la ley divina para todas las naciones, saldrá la palabra de Dios para todas las naciones, saldrá la enseñanza para todas las naciones. O sea, que en Jerusalén estarán los cuarteles generales de Cristo, del Mesías, del Rey, que gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Por lo tanto, los ministerios de las diferentes esferas de ese gobierno estarán en Jerusalén. El Ministerio de Agricultura estará allá. El Ministerio de Educación estará allá. Y así por el estilo, todos esos departamentos de agricultura, de enseñanza y de todas las demás cosas estarán allá. Cristo tendrá diferentes personas como administradores en los diferentes departamentos o ministerios. Y con cada una de esas personas tendrá más personas trabajando en esas labores. Y esos serán los hijos del reino de Dios. En este reino de Cristo es que tendremos la posición más grande y gloriosa. Seremos los miembros del gabinete, del gobierno de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, con su sangre, nos redimió, nos limpió de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos con Cristo en este reino milenial. Y luego, por toda la eternidad. En este reino somos reyes, sacerdotes y jueces. Pues los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles. Eso lo dice San Pablo en su carta a los Corintios. Y por consiguiente, esas tres ramas principales de su reino corresponden a Cristo y a todos los creyentes en Él. Por lo tanto, la bendición de Cristo para nosotros es grande. Vean en 1 Corintios capítulo 6, verso 2 al 3, es que dice que los santos juzgarán al mundo y juzgarán aún a los ángeles. O sea, los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Cuando el diablo se levantó
en contra de Dios. Y ahora podemos ver que hay grandes bendiciones divinas para todos los hijos del reino de Dios. Esas personas son los que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, creen en Cristo de todo corazón, dan testimonio público de su fe en Cristo y lo reciben como su único y suficiente Salvador. Son bautizados en agua en su nombre, Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y producen esas personas el nuevo nacimiento. Nacen en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. En ese reino de Dios nacen a una nueva vida, a la vida eterna. Ahí son congregados en uno todos los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo entero y por los diferentes tiempos. Por lo tanto, los hijos del reino de Dios son bienaventurados. Son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Con el llamado al Evangelio de Cristo, están siendo llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque son los que reciben la vestidura de boda, el Espíritu Santo, y después recibirán el cuerpo nuevo y eterno. Y todos estarán listos para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, en el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un privilegio y bendición ser un hijo del reino de Dios. Hemos visto cómo son identificados los hijos del reino de Dios. Escuchan la voz de Dios, el Evangelio de Cristo. Nace la fe de Cristo en sus almas, creen en Cristo de todo corazón y lo reciben como su único y suficiente Salvador. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. San Juan capítulo 8, verso 47. Y Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vean lo sencillo que es ser identificado como un hijo del reino de Dios. Ya yo escuché la voz de Dios, la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, y he seguido a Cristo. Y Él me ha dado vida eterna y me ha colocado en el reino de Dios, en su reino, en su iglesia, que es el reino en forma espiritual, en la esfera espiritual, pero va a estar en la esfera literal pronto, cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y entonces entraremos literalmente al reino físico de nuestro amado Señor Jesucristo, ese reino milenial de Cristo. Pero antes iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, para esa gran recepción de boda, a la cual los invitados son bienaventurados. Son bienaventurados los que son convidados a la cena de las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 9, dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Por tanto, todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo,
son bienaventurados. Han sido llamados, convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y por consiguiente, esos son los hijos del reino de Dios. Toda persona que es un hijo del reino de Dios escucha la voz de Dios. El Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, da testimonio público de su fe en Cristo y lo recibe como su único y suficiente Salvador. Ya yo estoy identificado como un hijo del reino de Dios, porque escuché su voz y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y Él me dio su Espíritu Santo y produjo en mí el nuevo nacimiento y nací en su reino eterno. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no se ha identificado como un hijo o una hija del reino de Dios y ha nacido la fe de Cristo en su alma, en estos momentos, al escuchar la voz de Dios, el Evangelio de Cristo, puede identificarse en estos momentos como un hijo o una hija de Dios, dando testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Vamos a dar unos minutos en lo que pueden venir los que han escuchado la voz de Cristo en estos momentos y no habían dado testimonio público de su fe en Cristo. Pueden venir también los niños de 10 años en adelante para recibir a Cristo como Salvador, y yo oraré por ustedes también, niños. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a orar. Si hay alguna persona que no ha dado testimonio público de su fe en Cristo, que no ha recibido a Cristo como Salvador, puede venir acá al frente para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibirlo como su Salvador, y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y le bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento, y así usted entre al reino de Dios como un hijo o una hija de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Dios eterno, mira todas estas personas que han escuchado la predicación de tu evangelio en esta ocasión. Señor, derrama tus bendiciones sobre cada uno de ellos, sobre todos los creyentes en ti. Derrama tus bendiciones, confírmales en la fe de Jesucristo y fortaléceles y ayúdales en todo momento para siempre obtener la gran victoria en el amor divino a través de Jesucristo. Los que todavía no te han recibido como Salvador, Señor, por medio de su Espíritu,
Tráelos a tus pies y dales vida eterna. En tus manos los encomiendo. Sigue añadiendo más almas a esta congregación. Bendice al pastor de esta congregación y bendice también esta congregación. En tus manos encomiendo al pastor y a esta congregación y te ruego tus bendiciones sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, del ruego, oh Padre Celestial, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si todavía hay alguna persona que escuchó y creyó en Cristo y no había recibido a Cristo como Salvador, puede venir a los pies de Cristo y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino. El nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Por esa causa, ustedes están aquí escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, los hijos del reino de Dios. Muchas gracias a todos los presentes y a usted, pastor de esta congregación. Que Dios le bendiga grandemente y le prospere espiritualmente y materialmente, y también a su familia y a esta congregación, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dejo al reverendo pastor Salomón Cuña para que él concluya nuestra parte en esta ocasión. Y será hasta una próxima ocasión en que nos volveremos a ver, porque nos continuaremos viendo eternamente, porque somos los hijos del reino de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amém. Que Deus abençoe ricamente o nosso irmão William e que continue abençoando a cada um de nós. Podem sentar-se, irmãos.